de esta familia sin censura, el maestro Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, director de la Sexta W, académico universitario y miembro de esta familia sin censura. Querido Luis Guillermo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, estimado Vicente? Un saludo a ti, a tu auditorio, este lunes, primer día de noviembre, Día de Todos los Santos en la tradición cultural de nuestro país. Un gusto saludarte. Oye, Luis Guillermo, para cerrar en esta primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, en esta reestructuración obligada por las circunstancias, yo quiero escuchar tu opinión porque vi que comentabas en redes sociales sobre la policía en el Estado de México en momentos en que muere un actor de Televisa en circunstancias extrañas, más extrañas las declaraciones de las autoridades, y escribes en redes sociales: las corporaciones policíacas del Estado de México, tanto la estatal como las municipales, son un rotundo fracaso. Corrupción, ineficacia, incompetencia, abuso, deshonestidad y una permanente infiltración del crimen en sus filas, como todo en el gobierno de Alfredo del Mazo. Por cierto, parece que nadie toca ni con el pétalo de una rosa a Alfredo del Mazo en los medios corporativos cuando ocurren cosas como las de estos últimos días, querido Luis Guillermo. Me parece, mi querido Vicente, que tenemos que revisar a profundidad entre los muchos fracasos que han ocurrido durante la administración de Alfredo del Mazo, durante el desgobierno de Alfredo del Mazo en el Estado de México. Muchos de estos fracasos tienen que ver con la inacción, la inoperancia y la incompetencia de su gobierno, pero uno de ellos, y me parece que es uno de los más graves, por lo que implica en términos sociales, en términos de reconstrucción de los sociales rotos, pues es el de la acción de la policía estatal y las policías municipales, que sin duda son uno de los grandes pendientes en la agenda de esa entidad. Para nadie es un secreto, lo dije en mi red social y lo digo abiertamente de frente, para nadie es un secreto que la Corporación Estatal Mexiquense de Policía pues es quizá una de las más corruptas del país, una estructura que responde a dinámicas de contubernio con el crimen, una dinámica de colusión con la criminalidad en la entidad, y que ha tenido ya muchos ejemplos, muchas muestras de malas prácticas, malos procedimientos, dudosa capacidad para enfrentar a la delincuencia, pero además una gran cauda de abuso, una gran cauda de errores y una gran cauda de afectaciones hacia la población, estimado Vicente. Me parece que Alfredo del Mazo entrega muy malas cuentas sobre el asunto de la seguridad pública, sobre el asunto de la seguridad ciudadana en la entidad, y además estamos entrando en un laberinto en el que la policía, ante estas malas prácticas, estos malos procedimientos, pues llega incluso a ocultar crímenes, a ocultar delitos que pudieran cometer por abuso, por exceso de violencia, por exceso de malas prácticas, sus propios integrantes, sus propios miembros de la corporación. Es muy grave, pero además es muy grave el silencio del gobernador Alfredo del Mazo, el silencio de los medios de comunicación en torno a esta problemática y el silencio absoluto que, como bien dices, pues tiene mucho que ver con estos medios que están siendo financiados, que están siendo apapachados desde las oficinas del vocero del gobierno del Estado de México, un tal Jorge Alberto Pérez, que reparte dinero a manos llenas a los medios grandes y pequeños y que suelta la cartera cada vez que ocurren este tipo de cosas para que no se mencione absolutamente nada en los medios de comunicación. El dinero del pueblo del Estado de México, el dinero del pueblo mexiquense, mi querido Vicente, está pagando el silencio de la prensa, pero sobre todo está pagando la imposibilidad de ver la grave descomposición de las corporaciones policíacas,
la grave descomposición de las estructuras sociales, la grave descomposición de los tejidos sociales en esa entidad. Y es un asunto muy grave, verdaderamente muy grave. Hay zonas en el Estado de México, mi querido Vicente, que los habitantes de la Ciudad de México conocemos muy bien porque son muy próximas, donde la delincuencia gobierna Ecatepec, Chalco, Chimalhuacán, ciertas áreas de Ciudad Nezahualcóyotl, Cuautitlán, Atizapán, todo este corredor mexiquense contiguo a la Ciudad de México, mi querido Vicente, está siendo, entre comillas, protegido por corporaciones policíacas profundamente corruptas, profundamente nocivas y terriblemente perniciosas para la gente. Es urgente, urgente, mi querido Vicente, lo digo abiertamente, que haya una intervención federal en materia de seguridad en el Estado de México. El asunto que comentas del incidente en el que murió un actor de televisión es solamente un pequeño eslabón de una gran cadena de corrupción, de una gran cadena de inconsistencias y de ataques reales desde las corporaciones policíacas hacia la seguridad ciudadana en el Estado de México. Es un asunto muy grave, es un asunto muy delicado, que viven millones de personas cada día, querido Vicente. Así es, estaba viendo de lo último que sabemos que fue sepultado en Villahermosa, Tabasco, este actor Octavio Ocaña, que le dio vida a Benito Rivers en la serie Vecinos y que falleció, de acuerdo a las autoridades, por un disparo accidental. Hay imágenes que ponen en tela de juicio la integridad de la misma policía. Hay dramáticos videos en redes sociales, se ve a policías al interior del vehículo, se ven a policías sometiendo a los acompañantes del actor. En fin, creo que esto, como dices tú, es solamente un caso más, tristemente, de un Estado de México en donde no se le puede echar la culpa a otro que no sea el gobernador y al PRI, porque no ha habido nunca alternancia en ese estado. El PRI se lo ha llevado solito, el Estado de México, Luis Guillermo. Y además, querido Vicente, hay un fenómeno también muy importante en esta entidad. Las corporaciones policíacas prácticamente no han tenido intervención en materia de reestructuración, en materia de adecuamiento de los procesos. Es decir, las policías mexiquenses, la estatal y las municipales, prácticamente no han tenido actualizaciones en sus formas de actuar. Son policías, en muchos casos, mi querido Vicente, que están acostumbrados a la violencia, que están acostumbrados al sometimiento por la fuerza de la delincuencia, de las infracciones, de los infractores, y son procedimientos viejos que además, insisto, mi querido Vicente, están soportados en estructuras completamente corruptas, completamente viciadas. No hay nadie en el Estado de México que haya podido documentar un trabajo de actualización, de modernización en las corporaciones policíacas, y la gente que vive en esa entidad es la que lo padece. Recuerdo hace un par de semanas a una persona de la audiencia que me decía que los policías en la zona de Cuautitlán Izcalli, donde ocurrió este incidente en el que perdió la vida el actor de televisión, están acostumbrados a pedir mordidas por excesos de velocidad, por llevar los vidrios polarizados, etcétera, pero que además, si no les das el dinero que te piden cuando resulta caer presa de sus prácticas, pueden incluso llegar a golpearte y acusarte como víctima, acusarte de intento de afectar a las autoridades. Y como hay colusión con los ministerios públicos, como hay colusión con los jueces, el ciudadano queda completamente a merced de estas mentiras y de estas corporaciones. Es algo que tiene que acabar, estimado Vicente. Es algo que evidentemente el gobierno de Alfredo del Mazo pues no va a alterar. Es algo que evidentemente va a seguir pagando por ocultar.
es algo que evidentemente los medios de comunicación van a seguir negando porque les conviene económicamente, ya que los flujos millonarios que reciben del gobierno de Alfredo del Mazo pues los mantienen vivos a muchos de estos medios. Pero la sociedad debe ya exigir el cese de este fenómeno que ocurre ya en muy pocas entidades como esta, donde no ha habido transición política y donde es urgente, muy urgente, la intervención de la sociedad y del gobierno federal para paliar esta debacle. Pues mi querido Luis Guillermo Hernández, yo siempre agradecido por tus opiniones, por tus comentarios libres como el viento aquí en Sin Censura. Si no lo dicen los medios corporativos, digámoslo nosotros desde las redes sociales, desde estos espacios alternativos, digitales, desde nuestras trincheras. Querido Luis Guillermo, ¿en dónde te apoya la gente que nos está viendo y escuchando? Mi querido Vicente, como siempre, estoy en el canal de YouTube, Luis Guillermo Hernández, Sexta W. Hoy en la noche, a las 8 de la noche, tiempo de Ciudad de México, tenemos nuestro programa lunes, miércoles y viernes, ahí en la plataforma, también en mis redes sociales, Luis G. Hernán y Sexta W, donde estamos pues todos los días tratando de analizar la realidad desde otra perspectiva. Y por supuesto, aquí en Sin Censura, que estaremos el viernes, pues como cada viernes, haciendo análisis y reflexión sobre lo que pasa en el día a día. Pues por lo pronto, Luis Guillermo, te mando un abrazo, estamos al pendiente de lo que haces en tus trincheras y gracias por estar aquí en esta familia en donde se te respeta, se te admira, querido Luis Guillermo Hernández. Gracias, Vicente, recíproco, un abrazo a todas y a todos. Gracias. Vamos a la pausa comercial, se nos queman los